Vamos a empezar con lo que pasó ayer, martes, al mediodía, en el hospital Ricardo Gutiérrez, el hospital de niños. Hubo una conferencia de prensa de, de médicos y de enfermeros para hacer algunas denuncias de cosas que están ocurriendo en el hospital o de necesidades que se tiene en el hospital. Vamos a escuchar a Claudia Larrondo. Claudia Larrondo es médica terapista y es presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la filial Hospital Gutiérrez. Que ustedes, si han escuchado este programa otras veces, seguramente escucharon alguna nota que hicimos con ella. Bueno, en este caso, como estaba ocupado porque realmente hay muchas cosas que atender en el hospital, lo que hizo, y se lo agradecemos mucho a la doctora Larrondo, es mandarnos un audio con lo que la presentación que hicieron en la conferencia de prensa. Si les parece, la escuchamos. Soy la doctora Claudia Larrondo, médica de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez y presidenta de la filial de la Asociación de Médicos Municipales del hospital. Hoy hicimos una conferencia de prensa con radio abierta y la principal razón por la que lo hicimos es para que no reincorporen de manera forzada al personal de salud que está dispensado por factores de riesgo. Nosotros tenemos alrededor de 197 dispensados, entre un total de más de 2.500 trabajadores. No tienen la mayoría el esquema completo, de hecho muchos de los presenciales tampoco lo tienen, y con una sola dosis y más de 14 días tienen la orden de reincorporarlos. Hasta ahora le llegó la convocatoria a 43 trabajadores, uno de ellos ya había fallecido con una dosis de vacuna por COVID mientras estaba en la dispensa. Y bueno, lo que no queremos es que fuercen a volver a todo este personal en una situación vulnerable, en plena segunda ola, con cepas que son mucho más contagiosas y también más agresivas, y con vacunas que algunas se sabe la cobertura en primera dosis, pero por ejemplo la Sinopharm, que es la que recibieron muchos de los de factores de riesgo, recién hace poco salió como un preimpreso de una cobertura de un poco más del 60%, por lo tanto no estarían bien protegidos y los estamos forzando a un trabajo en el cual tienen más riesgo que el resto del personal de salud de hacer formas graves y morirse. La realidad que pedimos es que nombren gente para cubrirlos. Tenemos ya un déficit de personal mucho antes de la pandemia, tanto en profesionales como en no profesionales. Enfermeros, técnicos y administrativos faltan hace mucho, y con la pandemia nos quedamos con menos gente, no solo por los dispensados, sino también por la gente que se enfermó, con los que aún no pudieron volver porque están en rehabilitación, y con los que fallecieron, que en nuestro hospital fueron 2. Así que bueno, el principal reclamo es esto: no reincorporar a los personales que tienen factores de riesgo importantes. Solo el que quiere volver, es que se le acepte volver, pero con vacunación completa y dosaje de anticuerpos neutralizantes que cubran y que tengan la mejor cobertura para poder trabajar en un área con mucho movimiento de COVID, como son los hospitales. También hemos pedido al gobierno de la ciudad que permitan realizar grupos de trabajo, lo que nosotros llamamos cohortes, que es que no vaya todo el mundo a trabajar si no es necesario en cada servicio, sino que se puedan ir en grupos, cosa de que si alguno contagia la enfermedad, no sea todo el resto del servicio que tenga que ser aislado. Ya en nuestro hospital 2 servicios tuvieron que cerrarse transitoriamente y hubo varios brotes, y esto no está permitido desde el gobierno de la ciudad. Así que también pedimos esta forma de trabajo, porque estando todos en el lugar de trabajo, la verdad que las estructuras edilicias son precarias y no están preparadas para esto.
Son muy chicos los lugares, hay mucho hacinamiento con el personal y son lugares mal ventilados, así que con mucho más riesgo a que nos podamos contagiar en el lugar de trabajo. La doctora Larrondo nos hablaba de dos temas. Uno es que no vuelvan los dispensados. Parece que el gobierno de la ciudad está citando para que vuelvan aquellos que son trabajadores de riesgo. Por eso, por eso era la conferencia de prensa. Y también el otro tema que explicaba es el tema de que no vaya todo el mundo a trabajar, que se manejen con diferentes turnos para que no haya mucha circulación, porque el hospital es un lugar donde si van todos están hacinados. Ahora, claro, uno pregunta, ¿cómo estará el tema de las terapias? ¿Cómo estará cuántos chicos hay? Todo eso. ¿Por qué uno se pregunta eso? Porque si no, nos podrían estar pidiendo que no vuelvan los dispensados y que no no ir a trabajar. Esto se puede hacer por las condiciones en las cuales está el hospital, más allá de que por supuesto piden que por los dispensados se tome más gente. Pero bueno, después la doctora se adelantó a la pregunta que le íbamos a hacer y dice que algo que le consulta mucho es sobre los chicos, la terapia intensiva, y por todo esto que se anda manejando por ahí, ¿no? Que decir que del tema de que hay más internados de los que hay carteles que pegan en las puertas de los colegios que dice que hay más internados, y y explicó un poco qué está pasando, qué pasa en la terapia intensiva, así que escuchen atentamente porque creo que esto es lo sustancial de estas preguntas que le hicimos a la doctora. Con respecto a COVID y pediatría, que es algo que sé que los medios preguntan mucho, hay chicos infectados, obviamente, pero internados en el hospital de niños, hoy había 6, la semana pasada 10, y en terapia intensiva hay 2. Sí, hacen formas graves algunos, la mayoría de los que hacen estas formas graves son los que tienen enfermedades importantes de base. Sí, hubo 4 fallecidos en este año por COVID, 65 internados en total desde el comienzo del año, 9 graves y 4 fallecidos. Pero bueno, tenemos camas, hay solo una sala de COVID, todavía no hizo falta abrir una segunda sala, pero bueno, los chicos sí se contagian y también los padres y las familias se contagian junto con ellos, así que pone en riesgo a su familia y al personal de salud. Y en cuanto al personal nuestro, tuvimos 466 casos de personal infectado desde el principio de la pandemia, lo que nunca nos ha dado la institución y tampoco el gobierno de la ciudad es qué porcentaje de leves, moderados y graves y cuántos fallecidos. Cada uno sabe de su hospital y cuántos están con secuelas tampoco, cada uno sabe alguno de su hospital, pero no hay un registro oficial de todos estos datos del gobierno de la ciudad. Creo que fue clara, ¿no? Es decir, lo que dice que en general no hay problemas en terapia intensiva, que no tuvieron que habilitar ningún otro pabellón, que con el que tienen alcanzan, que hoy hay 6 chicos internados, que hace una semana o 15 días atrás había 10, y después cuenta que los chicos que realmente que están graves, inclusive que hubo fallecidos por COVID, en realidad lo que ella dice es que tienen algunas patologías muy graves, es decir, que no es el tema el COVID el que termina lamentablemente con la vida de estos chiquitos. Bueno, todo eso ustedes lo escucharon y lo dijo, y también dijo que 466 personas que trabajan se han contagiado, y dice que hay datos
que no está dando el gobierno de la ciudad sobre el total de los contagiados que hay en todos los hospitales, que ellos más o menos conocen lo que pasa en su hospital. Me parece que esto que sería bueno que por ahí el gobierno de la ciudad tome nota de lo que están reclamando, porque es un hospital muy importante y bueno, que evidentemente en la situación que se encuentra ahora, no hay colapso, e inclusive no se llega ni a la saturación de camas, pero sería bueno ir viendo cómo se reemplaza a los que son de riesgo en vez de que estén yendo a trabajar, salvo, como dijo la doctora, algunos que quieren volver, hay muchos médicos que por más que son de riesgo quieren volver. Entonces, para eso, bueno, por supuesto, doble vacuna y y poderse, que puedan trabajar de una forma que no corran ningún riesgo.